Dicen que esta es la noche más feliz del año, pero olvidamos que también es la más oscura y la más larga de todas. Mientras la mayoría intenta llenar ese silencio con música y regalos, hay quienes están ahora mismo mirando hacia las esquinas de su habitación, rezando para que esa sombra que ven ahí sea solo un efecto de la luz. Hoy no hay introducciones ni saludos, solo 5 evidencias de que en Nochebuena la barrera entre nosotros y ellos desaparece por completo, dejando pasar a invitados que nadie invitó a cenar. Asegura bien la puerta y sobre todo no mires hacia el espejo, porque esta noche tú eres el observado. Hola, llevo tiempo dudando si enviar esto, pero necesito sacarlo de mi sistema. Lo que van a escuchar ocurrió la Nochebuena pasada, y es la razón por la que hoy, 24 de diciembre, no voy a celebrar nada. Me voy a encerrar en mi cuarto con las luces encendidas. Me llamo Javier. Vivo solo en un departamento antiguo en la colonia Roma, Ciudad de México. Es un lugar de techos altos y ruidos extraños, pero nunca me había dado miedo hasta esa noche. Eran las 8 de la noche. El edificio estaba en silencio total porque casi todos los vecinos se habían ido a cenar con sus familias. Yo me estaba arreglando para ir a casa de mis padres. Semanas antes, había comprado un espejo de cuerpo entero en un bazar. Era viejo, con un marco de madera oscura, muy pesado. Lo puse en mi recámara. Esa noche me paré frente a él para acomodarme la ropa. Solo había una lámpara encendida, así que mi reflejo se veía un poco oscuro, envuelto en sombras. Me miré. Me acomodé el cuello de la camisa. Mi reflejo hizo lo mismo. Me pasé la mano por el pelo. Mi reflejo hizo lo mismo. Todo normal. Entonces, me giré hacia la izquierda para agarrar mi cartera que estaba en la cama. Fue un movimiento rápido, pero por el rabillo del ojo, vi algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Cuando yo me giré, el Javier del espejo no se movió. Me quedé congelado, dándole la espalda al espejo. Sentí un vacío en el estómago, un terror primitivo, absurdo. Mi mente trataba de decirme que fue mi imaginación, que estaba cansado. Lentamente, conteniendo la respiración, volví a girar la cabeza para mirar el cristal. El aire del cuarto se volvió hielo. Mi reflejo seguía ahí, pero no estaba de perfil como yo. Estaba de frente, completamente inmóvil, con los brazos caídos a los costados y la cabeza ligeramente agachada. No era un efecto óptico. Aquello que estaba en el vidrio tenía mi ropa y mi cara, pero no era yo. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. No podía mover ni un dedo. Y entonces, la cosa en el espejo levantó la vista. Sus ojos eran negros, planos, sin vida, y empezó a sonreír. No fue una sonrisa normal. Fue un movimiento lento, mecánico. La boca se le estiró demasiado, más de lo que la anatomía permite, mostrando unos dientes grises y apretados. Era una mueca de burla, una mueca de odio puro. La entidad dio un paso hacia adelante. No salió del espejo. Caminó hacia la superficie del vidrio, desde adentro. Vi cómo pegaba su cara y sus manos contra el cristal. Pude ver el vapor de su aliento empañando el vidrio desde el otro lado. Estaba atrapado, pero quería entrar. Escuché el sonido de sus uñas rasguñando el cristal. Screech, screech. Y luego su voz resonó dentro de mi cráneo. No la escuché con mis oídos, la sentí vibrar en mi cerebro. Era una voz seca, antigua, que me dijo 3 palabras que nunca voy a olvidar. Hoy, salgo, yo. El pánico rompió mi parálisis. Salí corriendo del departamento dejando la puerta abierta. Bajé las escaleras casi rodando y no paré hasta llegar a la avenida, rodeado de gente y luces. No regresé esa noche. Me quedé en un hotel, temblando. Volví 2 días después, acompañado y de día. Al entrar a mi cuarto, encontré el espejo destrozado, pero los vidrios no estaban en el piso. Estaban clavados en la pared opuesta y en los muebles, como si el espejo hubiera explotado hacia afuera con una fuerza brutal. El marco de madera estaba doblado hacia el exterior. Algo había golpeado el cristal desde adentro hasta romperlo. Tiré todo a la basura. Me mudé al mes siguiente, pero les juro que mi vida no es igual. Tapé todos los espejos de mi nueva casa. Me rasuro al tacto, porque tengo la certeza de que, si vuelvo a mirar mi reflejo en la oscuridad, no voy a ver mi cara. Voy a ver esa sonrisa ancha y gris, dándome la bienvenida al lugar donde ahora estoy atrapado, mientras él vive mi vida aquí afuera. Hola culto,
Te mandé un mensaje corto hace meses, pero creo que se perdió. Ahora que estás recopilando historias para el especial de Navidad, necesito contar esto. Es algo que me pasó la madrugada de un 25 de diciembre, hace 5 años, y es la razón por la que ya no trabajo en fechas festivas. Me llamo Rogelio, soy operador de quinta rueda, trailero, como nos dicen. Llevo 20 años en la carretera y creía haberlo visto todo. Accidentes, niebla, gente loca, pero nada me preparó para esa noche en la carretera 57, cruzando San Luis Potosí. Ese año acepté un viaje urgente a Monterrey. La paga era triple. Pensé que valía la pena sacrificar la Nochebuena con mi familia por ese dinero. Grave error. La carretera estaba completamente desierta. Era una soledad absoluta. Solo se veía la niebla blanca bailando con los faros de mi camión. Serían las 3 de la mañana. Yo iba tomando café para no dormirme, escuchando estática en el radio para sentirme acompañado. De pronto, vi algo en el acotamiento. A la distancia, parecía un bulto pequeño. Pensé que era un perro atropellado o un niño caminando solo. Frené un poco y cambié a luces altas. La figura estaba de pie, justo en la línea blanca del asfalto. Cuando la luz lo iluminó, sentí un golpe de adrenalina en el pecho. No era un niño, tenía el tamaño de uno, sí, pero su piel era gris, pegada a los huesos, como si no tuviera músculos debajo. No llevaba ropa, y su cabeza... Dios. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. Lo peor fue cuando volteó a verme. No tenía rostro, donde deberían estar los ojos y la boca. Solo había piel lisa y húmeda, como una masa de carne sin terminar. El miedo me hizo reaccionar. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y pasé junto a esa cosa a 90 kilómetros por hora. Miré por el retrovisor, esperando dejarlo atrás. Pero no se quedó atrás. La criatura se tiró al suelo. Sus extremidades se doblaron de una forma imposible, con los codos y las rodillas hacia atrás, como un insecto gigante. Y empezó a correr. Corría en 4 patas, persiguiendo el camión, y lo más aterrador es que no se esforzaba. Iba a la misma velocidad que yo, manteniéndose justo a la altura de mi caja. Se emparejó a la puerta del copiloto. Yo no quería voltear, pero sentía su presencia quemándome la nuca. Giré la cabeza un segundo. La cosa estaba ahí, corriendo a 100 kilómetros por hora. Entonces dio un salto. Se pegó a la puerta del camión como una araña. Vi como sus manos, que tenían dedos demasiado largos y negros, se aferraban al espejo lateral. Pegó esa cara sin rostro contra el vidrio de la ventana. Empecé a gritar. Golpeaba el volante, rezaba, insultaba. El radio del camión, que estaba en silencio, se encendió de golpe con un ruido ensordecedor. Entre el ruido blanco, escuché una voz. No era una voz humana. Sonaba líquida, gorgoteante, como si alguien hablara con la garganta llena de lodo. Dijo claramente: «No llegas, te quedas aquí, con nosotros». Las luces del tablero empezaron a parpadear. El motor tosió. El camión empezó a perder potencia. Sentí que me iba a morir ahí mismo, en medio de la nada, atrapado con esa cosa. Cerré los ojos, esperando el final. Y en ese instante, una luz intensa inundó la cabina desde atrás. Era otro tráiler que venía rebasando a toda velocidad. Al sentir la luz de los otros faros, la criatura soltó un chillido agudo que me hizo doler los dientes. Se soltó de la puerta y se lanzó hacia la oscuridad del monte, desapareciendo en la niebla. El motor volvió a responder. No paré. Manejé temblando, llorando como un niño, hasta llegar a una gasolinera poblada 50 kilómetros adelante. Me bajé del camión casi cayéndome. El despachador de gasolina se me quedó viendo asustado y me señaló la puerta del copiloto. «Oiga, jefe, ¿qué le pasó a su unidad?», me preguntó. Me acerqué a ver. En la puerta de metal, justo donde esa cosa se había agarrado, no había rasguños. La pintura estaba derretida. Había marcas de manos negras, quemadas en el acero, como si lo hubiera tocado ácido puro o fuego. El metal todavía humeaba. Esa cosa no era un animal, no era un fantasma. Era algo que no pertenece a este mundo. Desde esa noche, pido mis vacaciones en diciembre. No me importa el dinero. No vuelvo a pisar esa carretera en Navidad. Llevo mucho tiempo queriendo escribir esto, pero la verdad me daba miedo. Sentía que al contarlo, de alguna forma, esas cosas sabrían que rompí el silencio. Pero vi que pediste historias para el especial de hoy y creo que es el momento de sacarlo. Esto pasó hace 3 años en una zona industrial de Toluca. Yo trabajaba como guardia de seguridad privada para una fábrica de ensamblaje automotriz. Era el turno de la víspera de Navidad. Nadie quiere trabajar esa noche. La planta cierra, apagan los hornos, cortan la luz y se queda uno solo cuidando hectáreas de maquinaria fría y metal oscuro. Me tocó la ronda de medianoche. Afuera, a lo lejos, se escuchaban los cohetes de las colonias cercanas, pero adentro el silencio era tan pesado que lastimaba los oídos. Mi jefe me había dejado una instrucción muy clara antes de irse. Me dijo que si escuchaba ruidos en la nave 4, no fuera a investigar. Dijo que eran las tuberías que crujían con el frío de diciembre. Yo le creí. Hasta esa noche. A las 12:05 estaba en la caseta tomando un café.
cuando escuché un sonido imposible. Era el zumbido inconfundible de la línea de producción encendiéndose. Las prensas hidráulicas empezaron a golpear el metal a la distancia. Sabía que no había nadie en la planta. Yo tenía las únicas llaves. Pensé que era un fallo eléctrico grave que podía provocar un incendio, así que tomé mi linterna y caminé hacia la nave 4. Al abrir la pesada puerta de metal, el ruido de la maquinaria cesó de golpe. Silencio total otra vez. Alumbré con la linterna hacia las bandas transportadoras. Estaban apagadas, inmóviles, pero el ambiente había cambiado. El aire estaba cargado de electricidad estática. Se me erizaron los vellos de los brazos al instante. Hacía un frío sobrenatural ahí dentro, mucho más intenso que en el exterior. Empecé a caminar por el pasillo central, revisando los controles de las máquinas. Todo parecía apagado. Me di la vuelta para regresar a la caseta, convenciéndome de que mi mente me estaba jugando una broma por la soledad. Fue entonces cuando alcé la vista y las vi. Al fondo de la nave, sobre la estructura de metal de la grúa viajera, a unos 10 metros de altura, había figuras sentadas. No eran personas, eran siluetas negras, densas, como manchas de tinta flotando en el aire. Eran docenas de ellas. Estaban sentadas en las vigas de acero, con las piernas colgando hacia el vacío, balanceándolas suavemente. Parecían niños sentados en una barda, pero estaban en completo silencio. Me quedé paralizado. El haz de mi linterna temblaba en mi mano, iluminando esas formas oscuras allá arriba. No tenían rostro, no tenían ojos, pero sentí, con una certeza absoluta y aterradora, que todas me estaban mirando fijamente desde la altura. Una de las sombras, la que estaba más cerca, justo encima de donde yo estaba parado, inclinó su cabeza hacia abajo. Su cuello se estiró de una forma que no es humana. Llevó una de sus manos oscuras, que parecían hechas de humo sólido, a donde debería estar su boca, y emitió un sonido sibilante, largo y agudo, exigiéndome silencio. Inmediatamente después empezaron a aplaudir, pero el sonido no era el de palmas chocando, se escuchaba como carne húmeda y pesada golpeando contra el piso de concreto. Un aplauso lento, rítmico y burlón que llenó toda la bodega. No recuerdo cómo salí de ahí. Creo que el pánico hizo que mi cerebro borrara esos minutos para protegerme. Desperté en la caseta a la mañana siguiente, tirado en el suelo, temblando de fiebre. Renuncié por teléfono ese mismo día. No fui ni a cobrar mi finiquito. No sé qué celebran esas cosas en la noche de Navidad. No sé por qué se reúnen en lugares vacíos cuando nosotros festejamos. Pero sinceramente, prefiero no saberlo nunca. Solo les digo algo. Si trabajan de noche y escuchan ruidos donde no debería haber nadie, no vayan a investigar. Déjenlos solos. No sé si leas esto a tiempo para el video de hoy, pero necesito desahogarme con alguien que entienda de estos temas. Mi familia me prohibió terminantemente hablar de esto. Dicen que si lo ignoramos, eventualmente desaparecerá, pero yo no puedo sacar de mi mente lo que vi esa noche. Sucedió en una cena de Nochebuena en casa de mis tíos, en una colonia antigua de Monterrey. Había sido un año muy difícil para nosotros. Mi abuela, que era el pilar de la familia, había fallecido en septiembre. Esta era la primera Navidad sin ella y la casa se sentía enorme, vacía y triste. A pesar del duelo, mis tíos decidieron hacer la cena en el patio trasero para que los niños se distrajeran y no sintieran tanto la ausencia. Éramos unos 15 en total. El clima estaba frío, pero agradable. De pronto, mi sobrinito de 4 años, Leo, dejó de jugar con sus primos. Se quedó parado en medio del pasto, mirando fijamente hacia la oscuridad del techo de la casa, hacia la segunda planta. Al principio no le dimos importancia, pero luego empezó a reírse, y después empezó a saludar con la mano, moviéndola efusivamente hacia la cornisa del techo. Mi mamá, extrañada, le preguntó a quién estaba saludando. Leo volteó a vernos con esa inocencia que tienen los niños y contestó muy tranquilo: a la abuela, está ahí arriba, en la orilla del techo, dice que tiene mucho frío y que quiere bajar a cenar. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. A mi tía se le cayó el tenedor del plato. Mi tío, visiblemente nervioso, trató de calmar la situación. Se acercó al niño y le dijo con voz temblorosa que eso no era posible, que la abuela estaba en el cielo cuidándonos. Pero el niño negó con la cabeza lentamente, muy seguro de lo que veía. No, tío, está ahí, me está diciendo que quiere bajar, pero dice que le duelen las piernas y que tiene que bajar caminando con las manos y los pies al revés, como si fuera una araña. Al escuchar esa descripción, sentí un hueco en el estómago y se me heló la sangre. Eso no era algo que un niño de 4 años pudiera inventar. La imagen mental de mi abuela bajando por la pared como un insecto me provocó náuseas. Mi tío, tratando de hacerse el valiente frente a la familia, sacó una linterna potente que tenía en la cocina y apuntó hacia el techo, hacia donde el niño señalaba. El haz de luz cortó la oscuridad de la noche. No había nadie en la orilla. Respiramos aliviados por un segundo, pero entonces mi tío bajó la luz hacia la ventana del segundo piso. La ventana correspondía a la habitación donde mi abuela había pasado sus últimos días. Esa habitación había estado cerrada con llave y sellada desde el funeral. Nadie había entrado ahí en meses, pero en el vidrio, por la parte de afuera, había marcas.
Al verlas con la luz de la linterna, varios de nosotros gritamos. Eran huellas de manos, pero no eran huellas normales. Estaban hechas de un lodo negro y fresco, en una pared donde no hay tierra. Y lo peor, lo que nunca voy a olvidar, es la posición de las huellas. Estaban invertidas. Los dedos apuntaban hacia abajo y las palmas hacia arriba, confirmando lo que el niño había dicho. Algo había estado colgado de cabeza desde el techo, presionando las manos contra el vidrio para mirar hacia el interior de la habitación vacía. Nadie se atrevió a subir a investigar. Nadie durmió esa noche. Metimos a los niños a la sala, cerramos todas las cortinas y encendimos todas las luces de la casa hasta que salió el sol. Al día siguiente, mi tío lavó la ventana con una manguera a presión desde el patio. No quiso ni acercarse con una escalera. El agua que escurría salía negra y espesa, como si fuera aceite. Desde entonces nadie entra a ese cuarto. La casa se siente pesada, hostil, y a veces, en las noches de viento, se escucha claramente el sonido de unas uñas largas rasguñando el vidrio desde afuera, insistiendo en que le abramos la ventana para entrar. Te escribo esto más como una advertencia urgente que como una simple historia de terror. Llevo trabajando en la industria hotelera más de 10 años y sé perfectamente que los hoteles guardan energías y secretos que los huéspedes ni se imaginan. Pero lo que ocurrió en el hotel donde trabajo actualmente, un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad, supera cualquier cosa que haya visto antes. Ojalá puedas compartir esto hoy, porque mucha gente viaja en estas fechas y necesitan saber que hay puertas que nunca deben abrirse. En este hotel tenemos una habitación, la 402, que todos los empleados evitamos. Siempre se siente helada, sin importar la calefacción, y tiene un olor persistente a humedad rancia, aunque se limpie con cloro a diario. La gerencia suele mantenerla bloqueada en el sistema, pero a veces ocurren errores. El pasado 24 de diciembre llegó un huésped de última hora. Era un hombre de negocios, extranjero, que había perdido su conexión de vuelo y estaba desesperado por una cama. El hotel estaba a su máxima capacidad por las fiestas y por un error del recepcionista nuevo del turno nocturno, le asignaron la habitación 402. Yo soy camarista. Me enteré del error hasta la mañana siguiente, el día de Navidad, cuando me tocó hacer la limpieza de ese piso. Toqué la puerta a las 11 de la mañana. Nadie contestó. Volví a insistir pensando que el señor seguía dormido. Nada. Usé mi tarjeta maestra para entrar, asumiendo que ya se había ido. Al abrir la puerta, me golpeó un olor insoportable. No olía a muerto ni a basura. Olía a agua estancada, a pantano profundo y lodo podrido. La habitación estaba en penumbras, con las cortinas cerradas herméticamente. Encendí la luz de la entrada y lo que vi me hizo soltar el carrito de limpieza. La cama estaba deshecha, pero de una forma incomprensible. Las sábanas no estaban simplemente arrugadas, estaban atadas. Alguien había pasado toda la noche haciendo nudos, cientos de nudos marineros complejos y apretados, formando una especie de red rígida sobre el colchón desnudo. Caminé hacia el baño, temblando. En el espejo había un mensaje escrito frenéticamente con la barra de jabón del lavabo. Las letras eran grandes y desordenadas. Decía, repetido una y otra vez hasta llenar todo el cristal: no baja por la chimenea, baja por el techo, baja por el techo, baja por el techo. El miedo me hizo mirar instintivamente hacia arriba. En el centro del techo de la habitación, justo encima de la cama llena de nudos, el yeso estaba deformado. Había una protuberancia enorme, una burbuja oscura y viscosa, del tamaño de una persona adulta, que colgaba hacia abajo desafiando la gravedad. La pintura del techo estaba estirada al límite, a punto de romperse. Y mientras yo miraba esa cosa, paralizada por el terror, la burbuja palpitó. Hizo un sonido húmedo y pesado, similar al latido de un corazón gigante y enfermo. La superficie del techo se movió, como si lo que estuviera dentro de esa burbuja intentara acomodarse. Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta tras de mí, y llamé a seguridad por el radio, gritando. Cuando el jefe de seguridad subió, 5 minutos después, la burbuja del techo ya no estaba. El yeso estaba liso, seco, intacto, como si nada hubiera pasado. Del huésped no se supo absolutamente nada. Sus cosas seguían ahí, su maleta abierta, su ropa colgada en el armario, su celular cargándose en la mesa de noche. Simplemente se esfumó de la faz de la tierra sin llevarse nada. La policía revisó las cámaras de seguridad del pasillo. El hombre entró a la habitación a las 11 de la noche y la puerta nunca se volvió a abrir hasta que yo entré en la mañana. Las ventanas estaban selladas por dentro. La versión oficial es que se fue sin pagar y burló la seguridad, pero yo sé la verdad. Yo vi esa cosa en el techo, yo escuché cómo latía, y estoy segura de que esa noche el huésped no salió por la puerta. Algo bajó por él, lo envolvió y se lo llevó hacia arriba, hacia la oscuridad que vive entre las paredes del hotel. Tengan mucho cuidado donde duermen esta noche. El ruido de la fiesta se va apagando y pronto te vas a quedar a solas con tu casa. Después de lo que escuchaste hoy, es muy probable que ahora mires el techo con un poco de desconfianza o que evites buscar tu propio reflejo cuando pases por el pasillo a oscuras. No te culpo.
porque como dijimos al principio, la Navidad es una época de puertas abiertas y nunca sabremos realmente qué cosas aprovecharon para colarse mientras estábamos distraídos celebrando. Trata de dormir, si es que el silencio te lo permite, y recuerda que a veces lo mejor es no preguntar qué fue ese ruido. Esto es el culto al relato. Hasta la próxima pesadilla.